Muchísimas gracias al doctor Hagen por su conferencia extraordinaria y sobre esta charla muy educativa acerca de la reconstrucción laríngea en los pacientes laringectomizados. A continuación me complace muchísimo presentarles al doctor Javier Gavilán, gran amigo, colega español, trabaja en el Hospital Universitario de La Paz en Madrid, jefe de servicio, médico otorrinolaringólogo, es catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid. Y él nos va a hablar sobre un tema bien interesante de acuerdo a nuestra experiencia tratando carcinoma de laringe. Y es el caso de aquellos pacientes que son sometidos a laringectomías parciales. En este caso, vamos a conversar con él acerca de la laringectomía supracricoidea. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Bienvenido. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Mijares la oportunidad que me da de compartir con ustedes esta presentación. Tengo que reconocer que no soy especialmente partidario de las reuniones online. Me gusta más la capacidad de tener a la gente delante y poder interactuar, pero entiendo que en el momento actual las cosas están como están y no nos queda más remedio que sacar el máximo partido que podamos a este tipo de reuniones. Voy a hablarles de la laringectomía supracricoidea. La laringectomía supracricoidea es probablemente la técnica quirúrgica de laringectomía parcial abierta que con más frecuencia se utiliza en estos momentos en el mundo. Quiero agradecer al doctor Castro su colaboración día a día conmigo en el Hospital Universitario La Paz. Déjenme que antes de que empecemos les dé un pequeño paseo por La Paz, por nuestro hospital. La Paz era el buque insignia de la sanidad española cuando se hizo allá por los 60 del siglo pasado. Como pueden ver por esta foto, que es una foto antigua, era un edificio bonito, limpio, redondo, alto. Ahora es redondo. Ya no es bonito, ni está limpio, ni por supuesto es alto. Han hecho al lado de La Paz 4 grandes torres que tienen la ventaja de que estén ustedes donde estén. Si vienen a Madrid, van a poder saber que en el pie, en la cara norte de las 4 torres, está el hospital al que están ustedes todos invitados cuando la vida vuelva a ser como era antes, que espero que sea dentro de poco tiempo. Antes de entrar en el tema de la laringectomía supracricoidea, déjenme que les cuente algunos principios básicos de nuestra filosofía acerca del tratamiento del cáncer de laringe. En primer lugar, cada vez que vemos un paciente con un cáncer, para nosotros el paciente es una encrucijada. Es una encrucijada en la que tenemos que plantearnos cuál es el mejor tratamiento para ese paciente en concreto. Para el paciente, no para el tumor. No existen T1s, T2s o T3s o T4s de supraglotis, de glotis o de subglotis, no. Existen pacientes con esos tumores. Y lo que tratamos de hacer en nuestra práctica diaria es ajustar el tratamiento al paciente y no el paciente al tratamiento. Ya saben ustedes que si eres un martillo, el mundo entero parece un clavo. Y es lo que tratamos de evitar. Tratamos de elegir la herramienta de las que disponemos que mejor se adapta a cada paciente. Es decir, para mí la clave del tratamiento, no solo del cáncer de laringe, sino de muchas otras cosas en medicina, es la individualización. Cada paciente requiere un abordaje, una aproximación diferente. Y la primera regla que tenemos en el tratamiento del cáncer de laringe es que no existe tratamiento de elección, sino elección de tratamientos. Tenemos distintos tratamientos y hay que buscar cuál es el que mejor se adapta a cada paciente en concreto. Yo clasifico las laringectomías parciales abiertas en 2 grupos: las técnicas tradicionales, que consisten, como ustedes saben, en la separación de la parte alta de la laringe, la división horizontal de la laringe a través del suelo del ventrículo, y el elemento clave en esta cirugía es la laringectomía horizontal supraglótica, que nosotros seguimos haciendo
por técnica abierta, aunque hay mucha gente en el momento actual que lo hace por vía endoscópica. En cualquier caso, es una laringectomía parcial horizontal. Y las laringectomías parciales verticales, en las que la laringe se divide en una línea artificial vertical. El ejemplo más típico de estas laringectomías parciales verticales es la cordectomía, y la cordectomía puede hacerse más o menos amplia a base de la frontolateral, la frontal anterior, la hemilaringectomía, llegando eso al límite de quitar media laringe. Nosotros en la actualidad hacemos esta cirugía fundamentalmente por abordaje endoscópico y prácticamente solo cordectomías. Laringectomías parciales abiertas verticales se hacen muy pocas, y se hacen muy pocas porque los resultados funcionales que tienen son mucho peores que los resultados funcionales que tenemos con las laringectomías supracricoideas. Así pues, técnicas tradicionales, y además disponemos de otras técnicas que no son tradicionales, pero que tampoco son laringectomías totales. Y el ejemplo típico es la laringectomía supracricoidea. No es puramente una laringectomía horizontal, no es puramente una laringectomía vertical, combina estructuras horizontales con extirpación a lo mejor de un aritenoides, y por lo tanto, por eso la englobo en el capítulo de laringectomías no totales, no convencionales, no tradicionales. Hay otras, como la cirugía, la laringectomía, la cordectomía de Tucker y otras muchas descritas en la literatura, sobre las que no voy a entrar en estos momentos y que se pueden encontrar en los libros, porque lo que voy a hacer ahora va a ser vamos a centrarnos en la laringectomía supracricoidea. La laringectomía supracricoidea tiene ya años, tiene casi 60 años, más de 60 años, porque fue descrita en 1959 por Mayer y Rieder. Y consiste básicamente en quitar el esqueleto, el armazón laringio, lo que los americanos llaman the voice box, la carcasa de la voz, es decir, el cartílago tiroides, las dos cuerdas vocales, las dos bandas ventriculares y los ventrículos. Y a esto le podemos añadir el aritenoides, un aritenoides o la epiglotis. ¿Por qué o? Si van ustedes a la literatura encontrarán que hay autores que quitan el aritenoides, un aritenoides y la epiglotis. En nuestra experiencia, cuando quitamos un aritenoides y la epiglotis, los resultados funcionales son muy malos. Por ese motivo, nosotros limitamos la laringectomía supracricoidea a aquellos pacientes a los que hay que quitarles un aritenoides o hay que quitarles la epiglotis. En ese caso, extirpamos las estructuras que hemos mencionado anteriormente, el cartílago, las dos cuerdas, las dos bandas, los ventrículos, y un aritenoides y la epiglotis, pero no las dos estructuras al mismo tiempo. Y esto se reconstruye uniendo el ioides con el cricoides. Si además hemos conservado la epiglotis, haremos una crico-ioido-epiglotopexia. Si no hemos conservado la epiglotis porque se ha extirpado la epiglotis, lo que haremos será una crico-ioidopexia, juntando cricoides y el hueso ioides. ¿Cuándo podemos hacer una laringectomía supracricoidea? Podemos hacer una laringectomía supracricoidea siempre que el tumor respete los límites de resección. Es decir, no podemos tener una invasión del espacio interaritenoideo, porque como les he comentado hace un momento, podemos quitar un aritenoides, pero no podemos quitar los dos aritenoides, por lo tanto vamos a tener que cortar por dentro de la laringe entre los dos aritenoides. Si el tumor invade el espacio interaritenoideo, no podemos hacer una laringectomía supracricoidea. No podemos hacer una laringectomía supracricoidea si hay invasión subglótica, porque vamos a quitar la laringe cortando a ras del cartílago cricoides, por lo tanto la subglotis tiene que estar libre. Lo mismo nos sucede por arriba. Si la base de la lengua tiene infiltración, no vamos a poder extirpar la base de la lengua porque posteriormente los pacientes van a tener una devolución muy comprometida. Y por último, como en cualquier técnica parcial, no se puede o no se debe hacer una laringectomía parcial abierta cuando existe exección extralaringea. Pero además de estos límites anatómicos, de estas indicaciones motivadas por límites anatómicos, existen indicaciones motivadas por factores personales del paciente. Concretamente, la edad es un elemento fundamental. Hablamos generalmente de que las cirugías parciales de la laringe se pueden hacer hasta los 70 años.
Pero hay que tener muy claro que esto es una edad biológica, no cronológica. Hay pacientes de 55 años que están hechos un desastre y a los que no se les debe hacer una cirugía parcial. Y hay pacientes de 73, 74, 75 años que tienen un estado general, un estado pulmonar, una situación general muy buena y que pueden ser subsidiarios de una cirugía parcial. Por lo tanto, una vez más, hay que individualizar a pesar de que tenemos que tener presente ese margen, esa línea límite de los 70 años. La técnica consiste básicamente en hacer una incisión, generalmente hacemos una incisión horizontal en U, dependiendo de si hacen falta vaciamientos, que no suelen hacer falta en esta cirugía, porque los tumores son tumores no subsidiarios de cirugía ganglionar. Hacemos una incisión en U que nos permita exponer ampliamente la laringe, seccionamos la musculatura prelaríngea a ras del hueso hioides, exponemos la laringe lo mejor que se pueda, y en este punto es importante despegar la cara anterior de la tráquea. Hay que introducir el dedo para despegar la cara anterior de la tráquea. Tengan en cuenta que al final de la intervención vamos a llevar el cricoides hasta el hioides, y para eso la tráquea tiene que permitirnos traccionar de la laringe para ascenderla hasta el hueso hioides. A la hora de despegar la tráquea hay que tener cuidado en hacer un despegamiento de la cara anterior. Saben ustedes que la tráquea se vasculariza de forma lateral, entra la vascularización por los lados. Por lo tanto, cuando introducimos el dedo en la tráquea para despegarla, no podemos irnos mucho hacia los lados porque nos arriesgaríamos a desvascularizar la tráquea. Hay que despegar la cara anterior de la tráquea nada más. A continuación hay que plantearse que la laringectomía supracricoidea consiste en 4 cortes, básicamente. 2 horizontales y 2 verticales. Los 2 verticales, en primer lugar, en el lado derecho y después en el lado izquierdo, el mismo corte, consiste en una esqueletización de la laringe muy parecida a la que hacemos en una laringectomía total. Hay que cortar sobre el borde del cartílago tiroides para despegar el músculo constrictor inferior y para despegar también el seno piriforme. Eso lo hacemos en los 2 lados y posteriormente nos acercamos a los cortes superior e inferior, el superior a ras del cartílago tiroides, si la lesión no infiltra la epiglotis, es decir, si vamos a hacer una laringectomía supracricoidea con cricoioidoepiglotopexia, aquí ven ustedes cortado el pie de la epiglotis estaría ahí dentro, por lo tanto, en este caso cortaríamos a ras del cartílago tiroides. En el caso de la cricoioidopexia, cortaríamos más arriba y nos llevaríamos la epiglotis, y un segundo corte inferior que se realiza justo a nivel del cartílago cricoides. En este momento, el tubo de intubación orotraqueal que tenemos para la anestesia se saca de la boca y se introduce a través de esta apertura. ¿Por qué no hacemos la traqueotomía ahora? Bueno, pues no hacemos la traqueotomía ahora porque el punto final en el que nos va a quedar la traqueotomía va a depender de de cuánto sube el cartílago cricoides hacia el hioides. Y una vez que los tengamos más o menos vistos dónde van a quedar, podremos hacer la traqueotomía en el punto que nos venga más adecuado al borde de la incisión cutánea. Por lo tanto, en este momento solo colocamos un tubo de intubación a través de la apertura del cricoides. Y nos colocamos en la cabecera de la mesa, a la cabeza del paciente, para cortar por encima del aritenoides, en este caso el aritenoides izquierdo, cortar el ventrículo, cortar la cuerda vocal, hacerlo en el lado izquierdo, lo hacemos en el lado derecho. Si hay que incluir un aritenoide, se incluye el aritenoide, si no, simplemente se corta a ras de las apófisis vocales de los aritenoides y nos vamos hacia la parte inferior, donde hay que tener mucho cuidado en la zona en la que entra el nervio recurrente, en la zona de la articulación cricoaritenoidea, en el cuerno inferior del cartílago cricotiroidea, en el cuerno inferior del cartílago tiroides. En esa zona hay que tener mucho cuidado porque queremos conservar los 2 nervios recurrentes funcionantes, porque va a ser lo que nos va a permitir cerrar la laringe en la deglución y que el paciente trague con facilidad. Hacemos lo mismo en el otro lado, conservamos en la entrada del recurrente, cortamos, podemos incluso cortar el cuerno inferior para que no haya riesgo de lesionar el nervio recurrente, y aquí tenemos el nervio recurrente, entraría más o menos por esta zona, y hemos conservado los nervios recurrentes en los 2 lados,
tenemos el aritenoides derecho, el aritenoides izquierdo y en este caso la epiglotis que está cortada a nivel del pie de la epiglotis. Y lo que hay que hacer ahora es traer el cricoides hasta el ioides pasando por la epiglotis. Y eso se hace con 3 puntos. Y 3 no es una forma de hablar. 3 son 3. Un punto en la línea media, que pasa cricoides, epiglotis e ioides, y 2 puntos un poco a los lados de la línea media, como a 5 milímetros, como medio centímetro a cada lado, para no meternos tampoco con el punto en la zona de entrada del recurrente en la laringe. Y quedaría más o menos así. La pieza que hemos extirpado es esta, que ven ustedes, el tumor estaba en la comisura anterior, 2 cuerdas vocales, 2 ventrículos, 2 bandas ventriculares, todo el cartílago tiroides, tumor extirpado, y el paciente conserva deglución, fonación y respiración por vías naturales. ¿Qué resultados tiene la laringectomía supracricoidea? Pues en líneas generales tiene resultados muy buenos, si no, no estaríamos hablando de ellas. Yo les voy a presentar los resultados que tenemos en cirugía parcial abierta, una revisión que hicimos hace ya unos años sobre cirugía parcial abierta. Todos los pacientes tienen cirugía parcial abierta. Ninguno tiene radioterapia preoperatoria porque nosotros, el Comité de Tumores del Hospital Universitario La Paz, compuesto como todos los comités de tumores del mundo por radioterapeutas, oncólogos, médicos y cirujanos, acepta que la cirugía parcial abierta de la laringe es la mejor opción en los pacientes susceptibles de ser tratados de esta manera y que quieren este tratamiento. Entonces se les ofrece como una opción y por lo tanto no tienen radioterapia previa, y yo creo que eso es fundamental de cara a la obtención de buenos resultados funcionales por lo menos, y todos estos pacientes tienen márgenes negativos. En esta revisión, que había 54 pacientes, que tiene 54 pacientes, se incluían también las laringectomías supraglóticas, pero centrándonos en lo que nos interesa, que es la laringectomía supracricoidea, había 26 pacientes, esta serie incluye 26 pacientes, 13 con cricoioidoepiglotopexia, 7 con una cricoioidoepiglotopexia, pero se les ha quitado además un aritenoides, y 6 con una cricoioidopexia, es decir, pacientes a los que se les ha quitado la epiglotis. Como digo, en ningún caso está quitado la epiglotis y un aritenoides. Los resultados, en cuanto al control local, son muy parecidos los de la supraglótica y los de la supracricoidea. Ven ustedes que tenemos cifras próximas al 90% de control local, lo cual es similar, muy parecido, a los resultados de una cordectomía para un T1 glótico, es decir, son unos resultados excelentes. Obviamente van mejor los T1 y T2, los tumores iniciales, que los tumores avanzados, pero como en cualquier otro tipo de tratamiento. Por lo que respecta a los aspectos funcionales, todos los pacientes con laringectomía supracricoidea, todos están decanulados en un periodo de tiempo que oscila alrededor de las 2 semanas o quizá un poco más. Todos están sin sonda de alimentación, también en un periodo que va desde 2 a 3 semanas más o menos. Todos se les ha quitado la sonda de alimentación. Y con respecto a la calidad de vida, que es algo que a nosotros nos preocupa mucho y hacemos muchos estudios de calidad de vida, si valoramos y estudiamos cuestionarios de calidad de vida como el Voice Handicap Index, vemos que la laringectomía supraglótica tiene una voz prácticamente normal, como es lógico, y la supracricoidea, sin tener una voz normal, tiene una afectación que está por debajo del nivel de impacto de la voz, por lo tanto son unos resultados francamente buenos. Y por lo que respecta a la capacidad deglutoria, tanto la supraglótica como la supracricoidea tienen unos resultados deglutorios excepcionales, es decir, son unas técnicas con unos resultados muy buenos, tanto oncológicos como funcionales. Y antes de terminar, quiero hacerles una reflexión sobre lo que nos pasa a nosotros, la diferencia que encontramos entre las laringectomías parciales abiertas y la quimiorradioterapia. En la literatura las cosas son de una manera, pero yo creo que lo importante en medicina es ser fiel a lo que le pasa a uno, no a lo que le pasa a los demás, a lo que cuentan los demás. Yo les voy a contar lo que nos pasa a nosotros, sin ánimo de ir en contra de nada, sino simplemente para tratar de explicarles por qué tenemos la filosofía que tenemos. Voy a enseñarles, y no pretendo decir que una técnica es mejor que otra, no pretendo decir que la cirugía parcial abierta es mejor que la quimiorradioterapia, porque he empezado diciendo que aquí hay que elegir la herramienta que mejor se adapta a cada paciente. Lo que sí que quiero hacer es defender la cirugía parcial abierta frente al volumen y la apabullante masificación que hay en la literatura sobre quimiorradioterapia.
Y les voy a enseñar 48 pacientes que tienen todos cirugía parcial abierta y que hemos comparado con 44 pacientes que tienen quimioradioterapia. No pretendo hacer, insisto, una comparación directa para decir que uno es mejor que el otro. No son pacientes de los mismos grupos, son pacientes que han elegido un tratamiento, que han elegido otro, pero son dos evoluciones que tenemos en dos grupos de pacientes de nuestra experiencia diaria. Hemos quitado los T1, por lo tanto no estamos incluyendo el T1 glótico que se cura prácticamente con cualquier cosa, y todos los pacientes de esta serie tenían un seguimiento mínimo de por lo menos 20 meses. Y no nos hemos encontrado diferencias significativas ni en supervivencia, ni en preservación de la laringe funcional, ni en calidad de vida. Es decir, básicamente los dos tratamientos, cuando se eligen adecuadamente, funcionan bien. Pero, cuando uno mira lo que pasa a lo largo del tiempo, nos encontramos que los pacientes con cirugía parcial de laringe, en la línea en azul, que tienen, sin diferencias significativas, pero algo más de conservación de supervivencia, pasan los 5 años, 60 meses, y ninguno se muere como consecuencia de lo que le ha pasado. Mientras que a los pacientes que han recibido quimio y radioterapia, y esta es nuestra experiencia, siguen teniendo problemas como consecuencia, siguen teniendo fallecimientos como consecuencia del proceso inicial y de su tratamiento. Por lo tanto, creemos que la cirugía es una posibilidad, una herramienta, un arma terapéutica ideal en los pacientes para los que está indicada y que se debe utilizar siempre que sea posible. Este es el ejemplo de uno de mis pacientes, es un hombre muy amigable y que me contó que tragaba tan bien que podía beber de un botijo. El botijo es esta herramienta que se usa mucho en España, sobre todo en el sur, en el que sale el agua por un pitorro y la traga uno, y es francamente difícil tragar con el botijo sin atragantarse. Bueno, pues este paciente, con su supracricoidea, era capaz, o sigue siendo capaz, o es capaz, de tragar bebiendo de un botijo. Lo cual nos demuestra que las laringotomías parciales son útiles en pacientes con cáncer de laringe, que es fundamental hacer una selección correcta de pacientes. Si no individualizamos, no vamos a tener éxito, y que la ventaja que tiene la cirugía frente a otros abordajes es que a lo largo del tiempo, una vez que hayamos resuelto el problema, si lo conseguimos resolver, tenemos prácticamente garantizada la situación estable de sus pacientes. Bueno, nada más, simplemente agradecer una vez más al doctor Mijares, a su equipo, al comité organizador de este curso, a todos ustedes por estar ahí, en la distancia, pero por estar ahí, y tienen mi dirección de correo electrónico por si les puede ser útil para cualquier duda que tengan. Ha sido un placer estar con ustedes.